corregir las primeras actividades que tenéis de las actividades de refuerzo de la unidad 3. La primera parte de los ejercicios son definiciones o cuestiones más teóricas sobre los conceptos del tema. Los primeros conceptos que tenéis que estudiar del tema están en un archivo en el aula virtual. Ahora mismo estáis viendo en la pantalla el esquema que aparece en ese archivo. La clasificación de la materia en cuanto a mezclas y sustancias puras. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. La mezcla es el conjunto de sustancias puras. Las mezclas las podemos separar por procedimientos físicos en sustancias puras. Y las sustancias puras pueden ser compuestos o sustancias simples que también llamamos elementos. Ahí lo tenéis, esa clasificación, y a continuación aparecen todas las definiciones. El primer ejercicio que tenéis es la diferencia entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Pues lo tenemos aquí. Una mezcla es homogénea cuando el sistema material presenta las mismas propiedades y el mismo aspecto en todo el sistema. Si nosotros lo miramos, lo vemos algo todo igual, no distinguimos distintas partes, distintos tonos, distintas texturas, lo vemos todo idéntico en todo el conjunto, en todo el sistema. Ejemplos, pues el agua del grifo, un vaso de leche, un vaso de vino, un puré de verduras que lo hayamos batido y que hayamos conseguido una mezcla homogénea. Las mezclas heterogéneas tienen distintas propiedades y distinto aspecto en una parte y en otra, en cada uno de sus puntos. Si nosotros lo miramos, distinguimos distintos colores, distintas texturas, distintas partes. Por ejemplo, un zumo de naranja natural, si no lo hemos colado, pues nosotros vemos pequeñas fibras que corresponden a la parte de la fruta que ha atravesado pues, nuestro aparato con el que hemos hecho el zumo. La tierra de un jardín, la tierra de una maceta, la tierra del patio del instituto tiene distintos tipos de granos, unas partes más claras, otras más oscuras. El granito, que es esa piedra que encontramos en muchas cocinas ya más antiguas, las lápidas de los cementerios, hay distintos objetos de granito que ahora es verdad que se usa menos. En el campo hay muchas rocas que son de granito. Pues esa sería la diferencia entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. La segunda pregunta nos dice ¿cuándo se puede decir que una sustancia es un compuesto químico? Pues tenemos aquí en la parte superior la diferencia entre sustancia simple, compuesto y mezcla. Para que sea un compuesto, lo primero que nos tenemos que encontrar es que un compuesto tiene que ser una sustancia pura. Dentro de sustancia pura, para que sea compuesto, tiene que tener dos o más elementos combinados. Además, esa combinación siempre va a ser en una proporción fija. Si yo tengo el agua es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno, pero siempre va a ser H2O. La proporción siempre va a ser 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Un compuesto lo puedo separar, lo puedo romper en los elementos que lo están formando, que están unidos formando ese compuesto por métodos químicos. Y dentro de métodos químicos conocemos electrólisis, descomposición térmica o descomposición luminosa. Electrólisis sería hacer atravesar a esa sustancia una corriente eléctrica de un cierto voltaje, descomposición térmica calentando y descomposición luminosa por acción de la luz. Luego eso sería lo que consideramos nosotros en química compuesto. La pregunta 3 dice los elementos químicos son los elementos químicos, las sustancias más simples que se puedan encontrar en la naturaleza. Pues los elementos químicos son los constituyentes básicos de la materia. Los elementos químicos no se pueden descomponer en otra sustancia más sencilla que ya no sean protones, electrones y neutrones. Entonces, como sustancia, los elementos químicos son los más sencillos posibles. Esos elementos químicos se unen para formar compuestos y ya los compuestos aparecen mezclados en todas las sustancias que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, como sustancia química, lo más sencillo, lo más básico
serían los elementos químicos que están formados por átomos. La siguiente pregunta dice que clasificamos los siguientes ejemplos en mezclas heterogéneas, disoluciones o sustancias puras. Las disoluciones son las mezclas homogéneas. El agua del grifo, que sería la primera que tenemos ahí, es una mezcla. Está formado por agua, sales minerales, cloro, entonces es una mezcla. El agua del grifo yo la veo totalmente igual, por lo tanto es una mezcla homogénea o disolución. Si yo tengo agua destilada es porque esa destilación ha quitado todos los componentes del agua del grifo, del agua de una botella y tenemos solamente agua, por lo tanto sería una sustancia pura. El diamante es una sustancia pura, aunque en la naturaleza, en una mina, el diamante no lo encontramos puro, lo encontramos mezclado con muchas otras cosas. Pero si yo digo diamante, ya entiendo que es un trozo de diamante y eso es una sustancia pura. Unas natillas, pues como todo el mundo supongo que en algún momento ha visto o ha oído, cómo se hacen o se elaboran en casa unas natillas, con leche, con huevo, por lo tanto es una mezcla. Y esa mezcla queda homogénea, a no ser que yo después al postre yo le añada galletas o le añada otra cosa, pero lo que son las natillas es una mezcla homogénea. La arcilla también es una mezcla homogénea. El aire que respiramos, otra mezcla homogénea. El dióxido de carbono, eso ya es un compuesto químico, formado por carbono y por oxígeno. Luego es una sustancia pura y es un compuesto. No mandaba decirlo, pero es una sustancia pura. La espuma de afeitar es una mezcla. La vemos toda igual, a simple vista es una mezcla homogénea. El bronce es una aleación, una mezcla de distintos metales. Se utiliza para hacer objetos de decoración, por ejemplo, y es una mezcla homogénea también. El carbón es una sustancia pura y el mercurio es una sustancia pura, en este caso un elemento. Con estas 4 preguntas repasábamos todo el archivo del aula virtual. Vuelvo a ver a él, ¿vale? Que terminaría ahí. Todos esos conceptos de este archivo tenéis que repasarlos y volverlos a estudiar. La siguiente pregunta es de disoluciones y ahora ya pasamos al libro y esos conceptos o definiciones de disoluciones empiezan en la página 42. Una disolución es una mezcla homogénea de 2 o más componentes. ¿A qué componente de una disolución se llama disolvente? Pues se llama disolvente al componente de una disolución que está en mayor proporción. Generalmente va a estar en el mismo estado físico que la disolución, es decir, si la disolución es líquida, el disolvente es líquido. Si el disolvente es sólido, la disolución es sólida. ¿Puede haber 2 disolventes en una disolución? En principio no, porque es el que está en mayor proporción, ese es el disolvente, y el resto ya los consideramos soluto. A veces también ese concepto de disolvente va a depender del estado físico, es decir, si yo echo agua y alcohol en la misma cantidad y sobre esa mezcla añado un poco de sal, pues ya no sabríamos realmente quién es el disolvente, si el agua o el alcohol, porque lo hemos añadido en la misma cantidad, ¿vale? Pero en principio trabajaremos con un solo disolvente, que será aquella sustancia que esté en mayor proporción. ¿A qué componente se denomina soluto? Pues al que está en menor proporción y es aquella sustancia que se reparte, que se disgrega entre los huecos que deja el disolvente. Cuando yo echo sal al agua, la sal, los granitos de sal se separan y se van a ir colocando en los huecos que dejan las moléculas del disolvente. ¿Puede haber 2 solutos en una disolución? Claro que sí. Puedo echar sal y azúcar en una cazuela con agua. Puedo echar en un vaso de leche colacao y azúcar. Luego tengo 2 solutos y el disolvente sería la leche.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas? Razonar las respuestas. Las disoluciones se clasifican en diluidas, concentradas y saturadas. Verdadera. Es diluida cuando tiene poca cantidad de soluto. Se denomina concentrada cuando tiene mucha cantidad de soluto, una elevada cantidad. Y saturada cuando contiene la máxima cantidad que se pueda disolver en las condiciones dadas. Es decir, a la temperatura que yo tenga y en la cantidad que yo tenga de disolvente. Las disoluciones diluidas contienen mayor cantidad de soluto que las concentradas. Falso, al revés. Una diluida tiene poco soluto, una concentrada tiene mucho soluto. Por lo tanto, la diluida tiene menos que la concentrada. Las disoluciones diluidas contienen una cantidad muy pequeña de soluto. Verdadero. Aunque habría que matizar con respecto al disolvente que yo tenga, ¿vale? No es lo mismo que yo tenga un vasito de chupito de leche que yo tenga un litro de leche. Pues el concepto de diluida depende con respecto al disolvente que yo tenga. Las disoluciones saturadas no pueden contener más cantidad de soluto. Bueno, no pueden contener más cantidad de soluto disuelto. Si yo añado más cantidad de soluto, no lo voy a poder disolver, no lo voy a poder repartir entre las partículas del disolvente. Y esa cantidad de soluto, si es sólido, que pesa más, se queda en el fondo. Por lo tanto, yo añadirle sí que le puedo añadir más. Otra cosa es que no lo puedo disolver y entonces se queda en el fondo. ¿Qué es la solubilidad? Pues vimos solubilidad al final del tema de disoluciones. Se denomina solubilidad a la concentración que tiene una disolución saturada. Por lo tanto, la solubilidad es la mayor cantidad de soluto que puedo añadir a una disolución a la temperatura en la que se encuentra. ¿Qué relación existe entre solubilidad y disolución saturada? Pues es que es una disolución saturada, su concentración es la solubilidad. Cuando yo hablo de solubilidad, tengo una disolución saturada de la sustancia que yo sea, que yo tenga. Y la solubilidad es la concentración de esa disolución saturada. Dice el 10. ¿Tiene influencia la temperatura en la solubilidad? Muchísima. Vamos a distinguir dos casos. Que el soluto sea sólido. Pues nos vamos a imaginar el azúcar, la sal, el colacao. Cuanto mayor sea la temperatura, cuanto más caliente esté la disolución, los sólidos se disuelven mejor. Pensar cómo disolvéis el colacao en la leche fría o en la leche caliente. Se disuelve mucho mejor en la leche caliente. Por lo tanto, solubilidad de sustancias sólidas mucho mejor a mayores temperaturas. Pero tenemos otros solutos importantes que son los gases. Los gases se disuelven mejor en frío. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a las burbujas de los refrescos, que son CO2, que son un gas, o al oxígeno que está disuelto en el agua del mar. Esos gases, si el líquido se calienta, no se disuelven bien y se van a la atmósfera. Por lo tanto, el oxígeno que hay en el agua del mar o en el agua del río disminuye al calentar el agua del río o del mar. Las burbujas de un refresco disminuyen si el refresco se va calentando. Luego hay que distinguir esas dos situaciones o esas dos relaciones de la temperatura con la solubilidad, porque son al contrario. Para los solutos sólidos, mejor solubilidad a mayores temperaturas. Para los solutos gaseosos, mejor solubilidad a bajas temperaturas. Ejercicio 11 sobre los métodos de separación. Los métodos de separación los tenéis en otro archivo que está en el aula virtual. Este sería el archivo. Aquí tenéis tamizado, definición de tamizado con el dibujo del colador, que lo vimos en clase, para separar sustancias de distinto tamaño. Filtración, aquí tenéis el material, el Erlenmeyer abajo, el embudo de vidrio con el papel de filtro y nos permite separar, por ejemplo, arena de agua.
Separación magnética con un imán, lo que estáis viendo en la imagen, lo amarillo es yodo y lo otro son limaduras de hierro. Separa una sustancia magnética de otra que no lo es. Decantación, esto que estáis viendo aquí es un embudo de decantación, tiene una llave abajo y separa dos líquidos que no se mezclen y tienen distinta densidad. Aquí en la imagen estáis viendo agua en la parte de abajo, aceite en la parte de arriba. El último método en física no se usa mucho, en biología más, que es la sedimentación. Ahí lo que estáis viendo es, por ejemplo, arena en un vaso de agua. Si lo dejamos repasar durante un tiempo, la arena, como pesa más, se va al fondo y después con cuidado yo podría separar el agua pasándolo a otro sitio, ¿vale? En los procesos biológicos, el proceso de sedimentación es importante, en sedimentación en la superficie de la Tierra, tiene importancia este método de separación. Más métodos, la destilación, tenéis aquí, esto que estáis viendo a la izquierda sería el matraz de destilación. Ahí se calienta una mezcla de dos líquidos o de varios líquidos, pero que uno de ellos tenga distinto punto de ebullición. Hierve antes, sube, ocupa el máximo volumen disponible del matraz de destilación y pasaría a este tubo que estáis viendo a la derecha, que sería el refrigerante. Estas dos gomas que veis en marrón, lo que hacen es, entra agua, por aquí por la derecha arriba, refrigera el tubo y sale por el otro lado al fregadero. ¿Qué se consigue con la refrigeración? Pues que el vapor que sale del matraz de destilación, se usa mucho por ejemplo para separar alcohol, ese alcohol en forma de vapor pasa por el tubo refrigerante frío y vuelve a condensar y sale en el Erlenmeyer que estáis viendo a la derecha en estado líquido, ¿vale? Lo leéis aquí despacio y lo repasáis. Ahora la cristalización, esto que veis a la derecha de color azul turquesa, son una especie de rombos, son cristales de sulfato de cobre. Esta técnica permite separar un sólido de un líquido y el líquido se va evaporando muy lentamente. Entonces el sólido queda en el recipiente y queda en forma de cristales. También, por ejemplo, con la sal se puede hacer ese proceso de cristalización. Extracción lo que permite es separar un sólido de un líquido a otro en el que en uno se disuelve muy mal y en otro se disuelve muy bien. Y lo que estáis viendo en la imagen otra vez es un embudo de decantación y aquí se ve la llave abajo del todo. ¿Veis las dos capas? Una abajo rosa y otra arriba rojo. Pues eso es una sustancia que abajo casi no se disuelve y al añadir otro disolvente se disuelve muy bien en el líquido de arriba. Último método, la cromatografía, que separa lo que estáis viendo a la derecha, veis distintos botes, distintos pigmentos de colores y lo que estáis viendo a la derecha es un dedo de un disolvente en la parte de abajo, un papel de filtro con las marcas de todos esos componentes de la tinta, de los colores, de la pintura, y el alcohol va subiendo a través del papel de filtro y va arrastrando a distinta velocidad los componentes de la tinta. Vale, he repasado yo aquí un poco rápido todo este archivo que tenéis en el aula virtual para repasar todos los métodos de separación. Volvemos a la pregunta y dice que cómo se separaría agua de azúcar. El azúcar se disuelve en agua, por lo tanto, como se disuelve en agua, no lo puedo separar por filtración y lo más fácil es separarlo por cristalización. Cuando el sólido ya se ha disuelto en el agua, por cristalización evaporamos lentamente el agua y nos quedaría el azúcar en el fondo del recipiente. El agua y la gasolina no se mezclan como el aceite, por lo tanto lo separaríamos por decantación y necesitaríamos el embudo de decantación. En el método anterior necesitaríamos el cristalizador, que es ese vaso de fondo muy grande para que la evaporación sea más lenta en ese recipiente. La arena de la sal común, pues aquí podríamos plantearnos varias cosas. A ver, si la arena tiene granos grandes, podríamos hacer un tamizado.
Si la sal común tiene el grano pequeñito, atraviesa el tamiz, el colador y la arena se queda arriba. Podríamos plantearnos que la arena es fina, una arena de playa fina. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer sería disolverlo todo en agua, ¿vale? En un vaso de precipitados lo mezclamos todo con agua. La arena no se disuelve en agua. Tenga grano fino o tenga grano grueso, no se disuelve. Por lo tanto, si lo filtro, en el papel de filtro se queda la arena y la sal atraviesa el papel de filtro a la vez que el agua. Pero la arena ya la tendríamos separada en el papel de filtro. La sal sigue mezclada con el agua, ahora lo pasamos a un cristalizador y dejamos que se produzca una evaporación lenta del agua y por cristalización nos quedaría la sal sola. El agua y la acetona pues lo podemos separar por destilación, por ejemplo, porque tienen distinto punto de ebullición. Limaduras de hierro y limaduras de plomo. El término limadura significa como si hubiéramos rallado queso, ¿vale? Pequeños trocitos de metales y a eso se le llama limaduras. El hierro tiene propiedades magnéticas, el plomo no. Al pasarle un imán, pues el imán atrae al hierro y al plomo no. Harina y sal, pues aquí con un tamiz muy pequeñito, la harina sí que atraviesa los agujeros del tamiz y la sal no, se quedaría en la parte de arriba. Luego con este ejercicio más el repaso del otro archivo tenemos, al menos comentado todos los métodos de separación. Leerlo y estudiar bien toda esta parte teórica del tema 3.